Muy buenos días, hoy es martes 3 de marzo del 2026. Esta es la FM, yo soy Juan Lozano, bienvenidos. Estas son las 6 de las 6, la primera. Irán bombardeó con drones no tripulados la embajada de los Estados Unidos en Riad, la capital de Arabia Saudita. También hubo un ataque coordinado de Irán contra Israel con misiles balísticos. Entre tanto, Irán ha cerrado el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% de la producción petrolera del mundo. Dice el gobierno iraní que todo buque que transite será atacado y el precio del petróleo, por supuesto, como se esperaba, va en aumento. El crudo Brent, la referencia global del precio del petróleo, subió 10% y ya ha alcanzado los $82 el barril. Por lo menos 3 buques fueron atacados cerca del estrecho de Hormuz. Los precios del gas natural también han subido cerca de un 25%. Una declaración del presidente Macron, del presidente de Francia, ha generado preocupación. Ha dicho que aumentará el número de ojivas de su arsenal nuclear y que permitirá el despliegue temporal de sus aviones dotados con armas de este tipo en países aliados. La discusión avanza, ya hay conversaciones iniciadas con Alemania, con el Reino Unido, con otros socios europeos, con una premisa casi trumpiana: para ser libres tenemos que ser temidos. Por su parte, Estados Unidos siguió realizando ataques aéreos en Irán con sus bombarderos B-1 para acabar con el programa de misiles del régimen. Ellos, para que lo tengamos presente, lo han dicho con toda claridad en estos días. El propósito es garantizar que nunca más Irán pueda enriquecer uranio, que toda la capacidad nuclear de Irán quede desmantelada para siempre. Por eso no es una operación de las que llaman touch and go. Llegamos y nos fuimos. Se van a quedar 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, con operativos, con acciones, lo que sea necesario hasta destruir esta capacidad que tiene Irán. Mientras tanto, Israel ha intensificado acciones militares contra Hezbollah en el Líbano. La segunda. Se mantiene la divergencia entre lo que dice la Defensoría del Pueblo y lo que dice el Ministerio del Interior acerca del riesgo electoral. Para la Defensoría del Pueblo hay 670 municipios en riesgo electoral. 670. Eso es más de la mitad de los municipios de Colombia. De ellos, 69 en nivel extremo, que es una cifra muy alta. El gobierno dice que solo ha identificado 108. Al final de cuentas, lo que hay que recordar es que es responsabilidad del gobierno nacional, del presidente Gustavo Petro, del gobierno nacional del presidente Petro, como lo fueron responsabilidad de Duque las elecciones cuando el gobierno era de Duque, como lo fueron de Santos cuando el gobierno era de Santos. Sí, es responsabilidad del gobierno del presidente Petro y de la fuerza pública que está bajo su mando garantizar que la jornada electoral se pueda garantizar, se pueda llevar a cabo en todo el país. Mientras tanto, mientras esto ocurre, siguen los rifirrafes entre el presidente de la República y la registraduría. Ahora lo que le molesta al presidente es que en las elecciones que se adelantan en el exterior, en los consulados, le mandaron fotos y él dice que son propaganda de la consulta. Y la registraduría dice, no son propaganda de la consulta, no se está promoviendo a ningún candidato, no se está haciendo una propaganda electoral, es información y la información se la tienen que dar a la gente. Es una consulta totalmente inédita, con un tarjetón totalmente inédito. En fin, sigue el rifirrafe y mientras tanto, mucha misión electoral, mucho bla bla bla
y sigue en Colombia la compra de votos. Hoy vamos a tener una investigación especial de Santiago Ángel. Sigue la compra de votos, sigue el dinero en efectivo por tulas, por montones en Colombia, y otra vez, como había pasado con los gobiernos anteriores, esto no es solo culpa del gobierno de Gustavo Petro. Uno tras otro los gobiernos voltean a mirar para otro lado ante el manejo del dinero en efectivo en las campañas. Claro que hay compra de votos en Colombia deplorablemente y no han hecho nada para evitarlo. Muy poquito, puro bla 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 en ese frente. La tercera, la Asociación de Hospitales advierte riesgos muy serios en el traslado en las distintas EPS, particularmente en las intervenidas. Les preocupa mucho lo que pueda pasar con la nueva EPS y los más de 2,5 millones de usuarios que se van a pasar para esa entidad, y les preocupa lo que pueda ocurrir con las instituciones prestadoras de servicios de salud, porque no se han podido pagar las deudas, porque no hay condiciones para que atiendan a estos pacientes, y ese sería el peor de los mundos: trasladar más pacientes y que no reciban la atención en la EPS a la que son trasladados, en este caso la mayoría, a la nueva EPS. La cuarta, los gremios de Colombia y Ecuador, las fuerzas productivas de los dos países, están levantando su voz, clamando por un entendimiento. Se está poniendo en riesgo el empleo y la integración. Es grave el efecto, se siente más cada día. El trabajo que se ha venido realizando, comillas, por tantos años entre Ecuador y Colombia es quizás el proceso de integración económica más profunda que hay en toda Latinoamérica, y está en peligro, está en riesgo. Eso dijo Bruce McMaster. No tiene ningún sentido acudir a mecanismos de restricción al comercio, que no son otra cosa que restricciones al trabajo y a la producción, para solucionar problemas que no son comerciales. Presión en Colombia, presión en Ecuador, pero esto está en manos de los gobiernos y particularmente del presidente Noboa. Se sabe, como se confirmó ayer, que el presidente Petro y Donald Trump tocaron este punto en su reunión en Washington. Se sabe que Noboa libremente, voluntariamente, es muy cercano al gobierno Trump y sigue la plantilla que le manda el gobierno Trump. Ojalá Estados Unidos ayudara a resolver este tema que es grave para Colombia. La quinta, conflicto entre los alcaldes locales, distritales, municipales y el gobierno nacional. Galán se queja de que la casa del terrorismo que encontraron en Usme no tuvo información. Los operativos que se hicieron frente a esa casa no le brindaron la información adecuada, que no supo adecuada y suficientemente lo que ocurría. Y en Medellín y en Antioquia se acrecienta el rifirrafe entre el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia en un lado, y el presidente de la República por otro. Aquí fueron absolutamente claros. ¿Quién les dijo que iba a haber un atentado en Hidroituango? El ejército. Fuente oficial. Fuente pública. El ejército de Colombia. Y luego el gobierno nacional dicen que es un invento, que no saben eso de dónde salió. Se pudieron haber equivocado allá, pero ni Federico Gutiérrez ni el gobernador de Antioquia se inventaron eso. Se los dijeron de fuente oficial. Ojo. Y la sexta. Aumenta la preocupación por el proyecto para redefinir los espacios de parqueo y los turnos de salida en el aeropuerto El Dorado, el proyecto para regular lo que técnicamente se llaman los slots aéreos. El aeropuerto El Dorado funciona mal en esa medida porque hay demasiados slots. La IATA hizo unas recomendaciones para optimizar el manejo del aeropuerto y esas recomendaciones no se han tenido en cuenta. Entonces, ¿se pueden aumentar los slots en el aeropuerto? Ojalá la ministra no se equivoque con argumentos que se oyen bonito pero que son peligrosos. Pues se podría aumentar si cumplen con las recomendaciones de la IATA. Pero si no han cumplido con las recomendaciones de la IATA, que no lo han hecho, aumentar los slots sería un verdadero caos.
Esto se tiene que manejar sin populismo, se tiene que manejar sin afanes de un gobierno que se va, se tiene que manejar con transparencia y sobre la mesa. Aquí hay aerolíneas muy respetables que tienen los slots y aerolíneas muy respetables que quisieran tener más slots. Esto no puede ser con opacidad, esto no puede ser debajo de la mesa, esto tiene que ser una discusión con la verificación de si se han cumplido o no las recomendaciones de la IATA, pero no le vayan a hacer a Colombia el daño de aumentar los slots sin haber atendido esas recomendaciones. Las 6 de las 6, aquí en la FM.